Bienvenidos a la sesión número 2. Y en la sesión número 2 del día de hoy vamos a hablar sobre el compromiso de Edmund Rice International con los mecanismos de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Vamos a tener el día de hoy al hermano Terry Dowling y al hermano Kevin Mulan. Y yo estoy como presentador acá desde Ginebra. También tenemos a nuestro amigo Kevin que está por unos días en Australia. También tenemos a nuestro hermano que está en Nueva York y también está comprometido con las Naciones Unidas. Nuevamente, quiero darles las gracias oficialmente por estar participando y por unirse a esta sesión con nosotros el día de hoy. Las restricciones que están apareciendo en muchos países. Estamos haciendo el mayor esfuerzo para poder estar con ustedes y estoy seguro que ustedes también están haciendo su mayor esfuerzo para poder estar presente aquí. Bienvenidos a todos. Hoy día vamos a tener en la sesión con respecto a los derechos humanos. Si ustedes sienten que esta información los sobrepasa, que hecho en esto, solamente no traten de obtener toda esta información el día de hoy porque vamos a estar posteriormente compartiendo con ustedes el video también. Y así que van a tener tiempo de volver a escuchar el video, de ver y repasar lo que les vamos a ofrecer el día de hoy. Mientras ustedes vayan escuchando las presentaciones del día de hoy, traten por favor de tener en mente qué es lo que sienten que es especial que están recibiendo acá. Si hay si tienen alguna pregunta sobre estos mecanismos, también por favor tomen nota. No traten de quedarse demasiado con el contenido, sino vayan un poco más allá y traten de interiorizar el tema, ¿ok? Muy bien, voy a darle paso. ¿Quién va a estar a cargo de la primera presentación? Gracias, Tino. Bueno, nuevamente dar la bienvenida a todos a este seminario virtual. Tenemos de África, de Sierra Leona, de Kenia, Uganda, perdón. También tenemos personas y Perú. Y también tenemos personas que nos acompañan desde de Europa y también personas de Granada. Entonces tenemos una audiencia que está a nivel mundial. Vamos a estar hablando de los mecanismos de la ONU en cuanto a los derechos humanos. Entonces tenemos que recordar un poquito de que este es un campo muy importante. Y también lo estamos usando desde ya hace mucho tiempo. Y voy a comenzar a compartir mi pantalla para poder empezar a dar el tema que nos... En Human Rights International. Somos responsables de dos congregaciones cristianas. Acá encontramos un
flyer de este webinar. Y este es el programa de esta noche. Primero, quiero mencionar y examinar los mecanismos de las Naciones Unidas. El mecanismo, el examen periódico y los derechos humanos sobre el terreno de cada uno de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Entonces, este examen periódico universal se encarga de ver este examen periódico universal de eso trata. El segundo mecanismo son los órganos de tratados. Los órganos de tratados son comités de expertos independientes que monitorean la implementación de los principales unidas. Existen estos nombres que también están de acuerdo. Y para clarificar que hemos estado viendo acerca de este tratado, la economía trata justamente con estos expertos y de cómo ellos han implementado diferentes provisiones a estos órganos. Estos son los segundos órganos que vamos a tratar el día de hoy, los órganos de tratados. Y el tercer mecanismo se llama procedimientos especiales. Los procedimientos especiales son expertos independientes en derechos humanos. Están encargados por la ONU para investigar e informar sobre diferentes situaciones de derechos humanos alrededor del mundo. Entonces vamos a hablar de una manera muy concisa en función de las Naciones Unidas y diferentes y particularidades que ellos se fijan alrededor del mundo. Entonces, estos son los tres mecanismos de los que vamos a hablar esta noche. Y antes de hacer estas presentaciones, les voy a dar la oportunidad de quizás hacer un feedback de esta presentación. Ahora, luego le voy a dar el pase al hermano Tino y al hermano Berry para empezar con estas presentaciones. Entonces, regresamos con Tino. Gracias. Gracias, Tino, por darnos esta introducción de estos tres mecanismos. Y ahora el hermano Terry va a hablar un poco más detalladamente del primer mecanismo que hemos visto. Bienvenido, Terry. Muchas gracias a todos. Ahora quiero compartirles mi pantalla. ¿Sí se puede observar, Tino? ¿Está bien? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente. Yo estoy de Sudáfrica. Espero que puedan entender mi acento. En esta primera parte, vamos a ver esta parte del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. El examen universal de periodos es el EPU. Los estados, la revisión de estados, también que es muy importante, como ustedes pueden ver en las imágenes. Entonces quiero empezar con esta pregunta. ¿Qué es la UPR? Fue creado en el 2007 por la resolución 5 del Consejo de Derechos Humanos, implementado por primera vez en abril de 2008. Entonces es un mecanismo joven. Existen 47 estados miembros del Consejo de Derechos Humanos que revisan la situación de cada derechos humanos de cada estado miembro de la ONU. Entonces, estos 47 estados se
se encargan de revisar, de examinar a cada uno de estos estados. El objetivo del proceso es asegurar que todos los miembros de estados de la ONU sean revisados de manera equitativa y transparente por otros estados miembros en un diálogo cooperativo. Todos los miembros son revisados de manera equitativa y transparente. Entonces, esta es otra. ¿Qué es la revisión periódica universal? Es un proceso único que revisa los registros de derechos humanos de los 193 estados miembros de la ONU. Asimismo, brinda a todos los estados la oportunidad de demostrar las acciones tomadas para mejorar la situación de los derechos humanos en cada país. Es un proceso único que brinda a la ONU la oportunidad de abordar las violaciones de los derechos humanos, así como ayudar a los estados a enfrentar desafíos. Nos recuerda que recuerda a los estados que su responsabilidad es la de respetar plenamente todos los derechos humanos y libertades. Entonces, un proceso único es justamente de revisar y recordar y de quizás cambiar algunas cosas y ver que no cambien nada en referencia a los derechos humanos. Entonces, aquí vemos cómo esto es cómo es este proceso único. Entonces, ¿quiénes se encargan de ellos? Los procesos y objetivos del EPU, primero, es universal. Todos los miembros, es decir, los 193 miembros de las Naciones Unidas, son revisados en igualdad de condiciones. Este proceso es de manera periódica, quiere decir que tiene lugar durante 4 o 5 años. En cuanto a la revisión, revisan el desempeño de las diferentes obligaciones de los derechos humanos. Todos los derechos humanos reciben la misma atención. Ahora vamos a los objetivos de la mejora de la situación de los derechos humanos sobre el terreno. Asimismo, el cumplimiento de las obligaciones y compromisos del Estado en materia de derechos humanos. La evaluación de desarrollos positivos, así como los desafíos. Así también como mejorar la capacidad y la asistencia técnica del Estado. Compartir las buenas prácticas entre los estados. Y finalmente fomentar la cooperación y el compromiso con los órganos de derechos y también con las diferentes oficinas de los derechos humanos. Entonces, estos son los objetivos de la UPR. Ahora, ¿quién realiza la revisión? Las revisiones son realizadas por los 47 miembros electos del CDH, y ellos son quienes forman el llamado grupo de trabajo. Son 47 miembros. Los demás estados miembros de la ONU también participan en la discusión, pero como estados observadores. El estado examinado cuenta con la asistencia de 3 estados, una troika y sorteada. La troika apoya el desafío al Estado bajo una revisión y está segura que la sesión se desarrolle de manera ordenada. Ahora, por ejemplo, la primera sesión que se llevó en
hemos visto que se vio en 3 diferentes países y estos grupos de trabajo en Reino Unido, en India y en Sudáfrica. Entonces el Reino Unido, la troika del Reino Unido, también vimos a Corea, de India, Sudán, Nepal y Sudáfrica y Armenia. Eso es para darles una idea de lo que son los llamados grupos de trabajo. Y una pregunta que quiero que ustedes se hagan: ¿por qué la revisión se conoce como revisión de pares? Quizás ustedes puedan responderse ustedes mismos. Ahora veamos el ciclo de la examinación. Esta se lleva a cabo cada 4 años y medio en Ginebra. Vemos el primer ciclo. El primero fue en 2008, en donde fueron 3 ciclos completos. Y también otro que fue en el 2008, 2. El otro ciclo empezó también en 2008. Y luego de 4 años también se llevó a cabo. Ahora, existen 14 grupos de trabajo quienes ayudan a que esto se lleve a cabo. Y hay 3 sesiones al año. Cada año, 42 años son examinados. Durante una sesión, 14 estados son revisados cada 3 horas y media. Simplemente para resumir, que este ciclo se lleva cada 3 años al año, son 14 estados que son revisados, cada uno dura un promedio de 3 horas y media. Y eso se lleva luego de 4 años y se lleva a través de un diálogo interactivo. Espero que esté claro. Bien. Veamos un pequeño resumen de la sesión, antes de que todo lo demás continúe. Documentos de la UPR. Existen 3 documentos que han sido presentados en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, dando diferentes visiones sobre la situación de los derechos en el Estado analizado. El primer documento es el informe estatal. Y ese informe estatal fue un informe completo en referencia a los derechos humanos por un promedio de 4 años y medio. El segundo documento es la compilación de la Oficina de Comisionado de los Derechos Humanos, que son los procedimientos especiales y otros documentos importantes también que vamos a ver en esta sesión. Y el tercer documento, entonces veamos este grupo social que también Edmundo Rice International se lleva a cabo. Entonces, vamos a ver la compilación de todo esto, por como su mismo nombre lo dice. Son documentos que han sido buscados, toda esta compilación de documentos que han sido que deben ser también incluidos en esta compilación. Bien, para estos 3 estados quienes están interesados en el mes de noviembre de Reino Unido, de India y de Sudáfrica,
Human Rights International ya lo tiene listo. Lo hicimos en el mes de marzo. Incluso antes que quizás estos documentos fueran hechos. Vamos a ver 4 fases que involucran la revisión de estos estados. La primera fase es la preparación de 3 informes. El reporte del Estado, reporte de los órganos de las naciones y reportes de la sociedad civil, lo que vamos a hablar. Luego, como segundo paso, tenemos la revisión, que es un diálogo interactivo. Y como he dicho, como he mencionado, en esta segunda fase, cada estado revisa y también toma posición como un promedio de 4 años y medio. Y qué cosa es lo que logró, qué cosa es lo que realizó, cuál ha sido todas las acciones. Como tercera fase, tenemos las diferentes recomendaciones. Esta fase, que es la adopción del informe final, la revisión de los diferentes grupos de trabajo, están ahí para que ellos puedan responder a estos grupos de trabajo. Y luego, al final, ellos comparan el informe y ven y hacen todas las diferentes observaciones y recomendaciones que también están incluidos en este informe. Este documento luego es compilado y luego se lleva a cabo en una sesión sobre los derechos humanos. Este documento es luego para ser discutido y finalmente aceptado. Como les mencioné, este se lleva a cada estado para una revisión. Y bueno, lo siguiente vamos a ver en la siguiente sesión. Luego, la sesión en términos de, y también el aceptar todas las recomendaciones o también la lista de las diferentes recomendaciones de cada estado. Asimismo, el hecho de resaltar las diferentes recomendaciones. Entonces, para explicar esto, las partes de recomendaciones para cada estado y también ver algunas notas en recomendaciones, porque algunas veces no son aceptados, pero se está tratando de implementar eso y que lo tomen de una manera seria. Entonces, ¿han de aceptar las recomendaciones o no? Al final de esta sesión, que es más o menos en 1 hora, vamos a ver cómo este grupo de trabajo compila todos estos diferentes documentos y veremos cómo es que han sido aceptados y cómo trabajan. Cómo cada uno de los estados los ha revisado. Bueno, como cuarto paso y último, vemos que todos los participantes y dentro de las implementaciones de las recomendaciones. Y es aquí en donde la UPR se encuentra, ven qué cosas es lo que tienen que hacer, qué estado, mejor dicho, cada estado, qué cosa es lo que tiene que hacer. Es responsable, quizás el hecho de revisar es justamente lo que sigue, lo que prosigue a los previos. Entonces, un ejemplo que les puedo dar es el año pasado que se dio en el mes de noviembre.
El grupo Troika fue uno de ellos fue en el país de Rusia, en el mes de enero del 2001. Tuvieron un documento para revisar, luego posteriormente hubo una reunión para debatir este documento. 92 delegados hicieron la recomendación para esto. En la tercera fase, Tanzania, bueno, fue quien se encargó y aceptó las 108 recomendaciones. Y examinó también y revisó las 12 recomendaciones en las que tenía que mejorar. Y tuvo 132 recomendaciones. Entonces había mucho trabajo que hacía en ese tiempo para todos estos órganos de la sociedad. Entonces eso también queda dentro del registro de los derechos humanos. Eso es como un ejemplo de cómo es que todo este ciclo sucede. Ahora les voy a dar 2 minutos para que puedan escribir en el chat quizás alguna pregunta, algo que quieran que resalte, algo que quieren aprender de esta pequeña presentación. Tino, por favor, tome el tiempo por mí. Gracias. Muy bien, gracias. Ahora está habilitado el chat. Por favor, pueden poner sus preguntas. ¿Y qué es lo que han podido escuchar, qué han podido observar? Si tienen alguna sugerencia, alguna opinión. El chat está abierto para los comentarios. Tenemos un comentario de Denis. Indica que hay un buen material y con bastante información que puede enriquecer el trabajo para poder prepararse para los siguientes reportes que vendrán a continuación o en los meses sucesivos. Estas recomendaciones están legalmente, son esas recomendaciones están unidas a las Naciones Unidas. Solo para responder rápidamente, la persona que está a cargo es el presidente de los derechos humanos. No son expertos, son los embajadores de los países que están a cargo de los órganos que están a cargo de las evaluaciones. Sí, son los embajadores de los países quienes están a cargo. Bien, muchas gracias por todas sus preguntas y comentarios en el chat. Antes de que regresemos contigo, Terry, de repente, Terry, ¿podrías dejar de presentar un momento, por favor? Muchas gracias. Gracias. Voy a compartir un momento mi pantalla con ustedes. Terry, ¿sabías sobre
sobre cómo las organizaciones no gubernamentales trabajan. Aquí tenemos entonces a Terry dando un video, dando una charla acá. Y les voy a mostrar. Esto dura solamente 2 minutos. Presentamos al representante de Edmund Rice. Señor presidente, para la educación inclusiva en el 2021, también como la infraestructura y los esfuerzos que se están realizando para tener una educación gratuita. Recomendamos que Tanzania, por favor, asegure la eficiencia de estos servicios y para que se puedan preparar materiales para la educación secundaria. Edmund Rice reconoce que el gobierno también ha brindado apoyo para esta entrenamiento para los profesores y también se ha realizado inversiones en la infraestructura y también queremos, han dado su ayuda para los chicos que están relegados. También recomendamos que se puedan tener presentes las recomendaciones en las elecciones siguientes de este país para que tengan la libertad de expresión en reuniones, para que puedan reunirse y también que estén alineados con los estándares internacionales de eso. Y también quisiéramos que hayan actividades de paz y también especialmente durante las elecciones. Tanzania ha crecido, entonces recomendamos que Tanzania pueda incrementar el acceso a la salud. Y también en cuestiones de lo que se trata la COVID-19 y adaptar los protocolos de la Organización Mundial de Salud para poder remediar este aspecto. Gracias. Entonces, esto fue un poco de lo que Terry compartió en la asamblea, ¿no? En Kenia, también sobre Tanzania, ¿sí? Bueno, ahora les dejo nuevamente con Terry. ¿Puedes ver mi pantalla, Tino? Sí, muchas gracias. Solo para resumir de nuevo. En el paso 1 ya lo hablé, el paso 2 y el paso 3 tenemos los grupos de trabajo de la evaluación. 14 estados realizan esto. Las personas que están a cargo realizan esta evaluación. Están en el caso de Tanzania. Los derechos humanos se realizan en la siguiente reunión donde se aceptan las recomendaciones que se han dado. Y esta evaluación periódica universal viene a dar algunas normas o reglas que se deben seguir posteriores a la evaluación, ¿no? Y esto es un ejemplo que estoy dando, ¿no? Las que se dio para la reunión con Tanzania. En la última diapositiva solamente es para explicarles cómo las organizaciones no gubernamentales ayuda al proceso de la evaluación o del examen periódico para preparar los informes. Los estados y los envían sus reportes y junto con las organizaciones no gubernamentales. Entonces, aquí tenemos el resumen
de lo que se realiza. Y eso se envía a las Naciones Unidas y todas se tienen juntas. En el informe, en la sesión, antes de la sesión, las organizaciones no gubernamentales no pueden participar, ¿no? Porque no pueden estar al tanto de algunos temas que se tocan ahí. Pero de todas maneras pueden enviar alguna solicitud. Lo que es importante es que se puedan hacer las en la que participa Edmund Rice y lo que se busca es la defensa, despertar el interés y ver que haya una promoción previa a la sesión también. Y es lo que se hace en la evaluación periódica. Aquí les comparto algunos recursos que también se los vamos a enviar. El primero está en YouTube. Es un resumen sobre las organizaciones no gubernamentales. Y acá hay en el tercero información sobre el examen periódico universal, cómo se desarrolla. Entonces, espero que haya comprendido, que me haya hecho comprender con esta información y les paso nuevamente continuo. Gracias, Terry, por esta presentación simple y sencilla y muy clara además sobre lo que se realiza. Ahora les invito a todos, por favor, que regresen a la casilla de chat para poner algunos comentarios sobre esta presentación que se ha realizado.